Hoy vamos a tener como tema en esta noche, como lo vemos ahí en pantalla, Cristo, la roca de nuestra salvación. Y los invito a que vayamos a las escrituras, al libro del Éxodo, en el capítulo 17. Éxodo capítulo 17, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 7. Dejémoslo ahí, abierto. Antes de leerlo, meditemos un poquito en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es más que fascinante, es maravilloso, es un deleite leerlo. En él encontramos mucha tipología que apunta a Cristo. Cuando hablamos de la tipología, lo que queremos decir es que hay muchas personas, eventos y cosas que apuntan a Cristo y a su obra en múltiples ocasiones. Este es un libro donde vemos, por ejemplo, a Moisés apuntando a Cristo como el mediador y libertador de su pueblo. Lo vemos en la zarza ardiente, donde Dios le reveló el nombre a Moisés: yo soy el que soy. Ese yo soy que nuestro Señor Jesucristo lo vemos en el Evangelio de Juan, tomándolo 7 veces y hablando de Él y de su obra. Yo soy. Lo vemos también en el Cordero de la Pascua, que fue sacrificado en la cruz del Calvario y derramó su sangre por su pueblo para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Lo vemos también en el desierto, donde el pueblo de Israel pecó durante 40 años, y se hace un contraste con los 40 días en el que estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, en la cual fue tentado como el pueblo de Israel. Pero a diferencia de este pueblo, Cristo nuestro Señor no pecó y venció la tentación. Lo vemos también en el tabernáculo. El libro del Éxodo toma 13 capítulos para hablar de todo el tema del tabernáculo, donde se ve que la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo, Dios habitando en medio de su pueblo. Una clara referencia a cómo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe Juan 1:14, hablando del Verbo, claramente Jesús, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el original, en el griego, la palabra es tabernaculizó. El Verbo tabernaculizó entre nosotros. Y toma un texto de Isaías: Emanuel, Dios con nosotros. La presencia misma de Dios en Cristo, habitando en medio de su pueblo. Qué mano de referencias impresionante, muchas. Lo vemos también en el maná, que Dios proveyó al pueblo de Israel en el desierto y que apuntaba al verdadero pan del cielo. Por eso Cristo dijo en Juan: yo soy el pan de vida, claramente haciendo una referencia a la encarnación del Hijo de Dios en medio de su pueblo. Y en la noche que hoy nos reúne el Señor, lo vamos a ver como la roca de nuestra salvación, que es precisamente el título del sermón que tendremos en este tiempo. Vamos a exponer el sermón en 3 puntos. El primer punto lo llamaremos la prueba enviada por Dios y estudiaremos en el versículo 1. El segundo punto lo hemos llamado la acusación contra Dios. Vamos a verlo en el versículo 2 al 4 y el versículo 7. Los iremos leyendo poco a poco y lo vamos a ir explicando expositivamente. Y el tercer punto de esta noche vamos a ver la respuesta de Dios en el versículo 5 y 6. Ahora sí, vamos a la escritura y leamos entonces el versículo 1, donde vamos a ver el punto número 1, que es
la prueba enviada por Dios. Dice el versículo 1 de Éxodo 17: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Hacía poco tiempo, el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto por la mano poderosa de Dios. Habían estado 430 años en Egipto y gran parte de ese tiempo habían estado esclavizados por el faraón. Eran esclavos. Dios, en su gracia y en su rica misericordia para con este pueblo, envió 10 plagas a esta nación, derrumbando cada uno de los múltiples dioses falsos que esta nación tenía, y liberó a su pueblo para que saliera al desierto a adorarlo, de camino a la tierra prometida que él en juramento había dicho que les daría. En esta liberación encontramos a Dios dividiendo el mar Rojo en dos. Un mar. La inmensidad que nosotros vemos en el mar, claramente haciendo una referencia a lo poderoso que Dios partió el mar en dos. Y en ese mismo evento, por un lado trajo juicio y por el otro lado trajo gracia. Gracia a su pueblo que pasó como por tierra seca en medio del mar, pero también trajo juicio a los carros del faraón y a todo ese ejército, mostrando lo que nosotros de corrido vemos en toda la escritura: juicio y gracia, juicio y gracia. Cuando vamos leyendo la historia de la redención en el libro del Éxodo, encontramos algo que nos llama mucho la atención, y este texto también lo resalta, y es que Dios, en vez de guiarlos por el camino más rápido hacia la tierra que les había prometido, Dios decide internarlos en el desierto. Dice el versículo 1, como lo acabamos de leer: Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Dios lo había determinado así. Fue Dios el que quiso que fueran por la ruta más difícil, porque tenía un propósito que Él mismo después menciona en Deuteronomio capítulo 8. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 8 para que veamos el propósito por el cual Dios los había dirigido por la ruta más difícil. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice así. Deuteronomio 8, 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La prueba era parte del plan de Dios para con este pueblo, y podríamos preguntarnos por qué Dios utiliza pruebas para con su pueblo. La respuesta es porque las pruebas realmente muestran, confirman quiénes son los verdaderos creyentes. El falso creyente tiene una reacción característica cuando vienen las pruebas: la queja y la murmuración. Por el contrario, el verdadero creyente tiene una reacción característica en su mayoría. No es que no haya momentos difíciles, pero generalmente su respuesta cuando vienen las pruebas es que se postra ante su Señor y le clama por ayuda. Ayúdame, Señor, no puedo con eso. Ayúdame, Señor.
Sigue diciendo el texto, y no había agua para que el pueblo bebiese. Aquí encontramos entonces la prueba enviada por Dios. Están en un desierto, pero ahora no hay agua. ¿Qué debían de haber hecho? Recordar lo que Dios había hecho en el pasado y rendirse al Señor pidiendo su ayuda. Eso es lo que tenían que haber hecho. Dios les había prometido que los llevaría a la tierra prometida, y esa promesa llevaba consigo la determinación de cuidarlos, de sostenerlos, de alimentarlos, de darles agua. Debían confiar en Él, ya que Dios les había demostrado plaga tras plaga, abriendo el mar Rojo en dos. Y como lo mencionan los dos capítulos antes a nuestro texto de estudio, el 15 y el 16, Dios les había ya dado agua, les había dado maná y les había dado codornices, mostrándolos que los iba a llevar de su mano hacia la tierra prometida. Dios les había demostrado con todos los sucesos que nos narra el Éxodo que para Él no había nada imposible. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo este pueblo? Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto en esta noche, y es la acusación contra Dios. La acusación contra Dios. Versículos 2, 3 y 4, y saltaremos al 7. Dice así: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? ¿De aquí a poco me apedrean? Saltemos al versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Palabras fuertes. El pueblo, en vez de rendirse ante el Señor y clamar en oración por su ayuda, lo que hicieron fue quejarse contra Dios y levantaron su puño contra el Hacedor. Esta situación en la que Dios, Él mismo los había llevado, desnudaba lo que había en su ser, en su corazón, y mostraba lo que realmente era este pueblo. Un pueblo necio y terco, que realmente no creía en Dios como su Señor. Eran desagradecidos y rebeldes de corazón. Esta era la cuarta vez, iglesia, la cuarta vez que que este pueblo se quejaba contra Dios después de haberlos liberado de la esclavitud en Egipto. Veámoslos ahí en unos capítulos antes. Vea Éxodo 14 y veamos estas tres ocasiones anteriores de queja y murmuración con palabras fuertes contra Dios. Éxodo 14, 11 y 12. Éxodo 14, versículos 11 y 12 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Salta un capítulo adelante en el 15:24. Éxodo 15:24, la segunda queja. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber?
Y en la tercera salta el 16, versículos 2 y 3. Éxodo 16, 2 al 3, dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cada vez se iban intensificando las palabras, la queja y la murmuración. Y es donde llegamos a la cuarta vez, la cuarta queja, la cuarta murmuración en el 17:2, que dice así nuestro texto de estudio: y altercó el pueblo con Moisés. La palabra altercar proviene de la raíz hebrea rib, que describe una acción legal. Dice Edmund Clooney: desafortunadamente la palabra altercar no expresa de manera adecuada el significado del término en el hebreo. Este es un término legal que describe la institución de una demanda. El verbo describe una acción legal. Significa demandar, presentar cargos en un litigio. Aunque ya se habían quejado 3 veces, como lo acabamos de ver, en la historia que nos narra nuestro texto de estudio hay una diferencia muy significativa. Esta vez el pueblo llevó a Dios a juicio. Iniciaron un proceso legal contra Dios. El pueblo de Israel decide entablar una demanda judicial contra Dios y contra Moisés. Esta acción legal que el pueblo propuso tomar fue primero contra Moisés. Acusaban a Moisés de haberlos traicionado, por lo cual debía ser ejecutado. Como dice Nancy Guti, acusaron a Moisés de intento de asesinato, diciendo que los había sacado al desierto para matarlos de sed. Se hicieron acusadores, jueces, jurados y verdugos, y pretendieron ejecutar la sentencia de muerte de Moisés mediante lapidación. Tremendo. Moisés había entregado su vida por este pueblo. Su vida. Lo había dado todo por este pueblo. Había sido usado por Dios para liberarlos de una esclavitud infernal en el que estaban en Egipto, para llevarlos a una tierra maravillosa donde Dios iba a morar en medio de su pueblo. El verdadero descanso después de la esclavitud en el desierto. Pero este pueblo ahora lo que hacía era acusar a Dios y a Moisés de quererlos matar en el desierto. Esto es crueldad, iglesia. Esto es crueldad en su máxima expresión. Esto es maldad absoluta de este pueblo ante su creador, ante su sustentador, ante el Dios de gracia que los escogió a ellos y al resto los dejó en tinieblas, en su pecado. Los israelitas, en los versículos que acabamos de leer, en este punto número 2, hicieron 3 declaraciones muy fuertes contra Moisés y por ende contra Dios. Primero, en el versículo 2, mira lo que dice: danos agua para que bebamos. Aquí este pueblo puso en duda la provisión de Dios. Lo segundo que dijeron los israelitas y que encontramos en el versículo 3, léelo ahí, dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nuestros hijos y a nuestros ganados? Aquí estaban poniendo en duda la protección de Dios. Y la tercera cosa que afirmaron los israelitas y que encontramos en el versículo 7, dice ahí: ¿está pues Jehová entre nosotros o no?
En este caso pusieron en duda la presencia de Dios, que los llevaba de su mano hacia la tierra prometida. Entonces, pusieron en duda la provisión de Dios, pusieron en duda la protección de Dios y pusieron en duda la presencia de Dios. Lo impresionante es que este pueblo sufría en su pecado una especie de amnesia espiritual. Muy pronto habían olvidado lo que nos relatan los capítulos anteriores a nuestro texto de estudio. En estos capítulos se resalta la respuesta de Dios a las 3 quejas que acabamos de mencionar. Con respecto a la queja de la falta de provisión, Dios había provisto para ellos. Primero, convirtió el agua amarga en agua dulce. Vamos al 15:24 de Éxodo. 15, 24 y 25. Para que veamos cómo esas 3 quejas en el pasado, Dios había hecho cosas maravillosas para que ellos no pudieran llegar ni siquiera a pensar. El Éxodo 15, 24, 25 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Eran unas aguas amargas, como nos dice el contexto. Y las aguas, ¿qué? Se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y luego, salta por favor al 16:12, Éxodo 16:12 y 13, donde los alimentó en el desierto con maná y codornices. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Dios había provisto a este pueblo. Con respecto a la queja de la falta de protección, Dios los había liberado del ejército del faraón, abriendo el mar Rojo en 2 para que su pueblo pasara como por tierra seca sin sufrir daño. Y con respecto a la queja de la falta de la presencia de Dios para con su pueblo, ellos habían visto su gloria en la columna ardiente de nube y de fuego que los guiaba de día y de noche. Su incredulidad era increíble. Cuando ellos agregan en el versículo 3, léelo ahí en el texto de estudio, volvamos a Éxodo 17, mira, en el versículo 3 hay algo que agregan y a veces no caemos en cuenta. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? ¿A nosotros? ¿Y a qué? Y a nuestros hijos. Están poniendo en duda la promesa de Génesis 3:15, donde Dios promete un Salvador que sería un descendiente de la mujer, que sería un descendiente de Abraham y que sería de la tribu de Judá, como nos lo dice Génesis 49. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo estaban poniendo en duda la provisión de Dios, la protección de Dios y la presencia de Dios para con su pueblo, sino que ahora estaban poniendo en duda la misma palabra de Dios que había prometido un Salvador para la humanidad después del pecado del hombre. Estaban poniendo en duda la palabra de Dios. Cada vez se mostraba mayor y mayor necedad en este pueblo. Cada vez sus palabras eran más
hirientes y crueles contra su Creador, contra su Redentor. ¿Qué merece entonces este pueblo quejumbroso, murmurador, cruel, rebelde y pecador, al responder con tanta maldad, después de haber recibido de parte de Dios tanta misericordia y provisión? ¿Qué merece, iglesia? Solo merecen el castigo y el juicio de Dios. Eso es lo que merece este pueblo. Teniendo esto en mente, preguntémonos, ¿cómo reacciona Dios? ¿Cómo reacciona Dios ante tan grande pecado del pueblo? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto de esta noche, que es la respuesta de Dios. Lo vemos en los versículos 5 y 6 de nuestro texto de estudio de Éxodo 17. Versículos 5 y 6, que dice así: Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo, Dios, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Como lo vimos en el punto número 2, el pueblo había llevado a juicio a Dios. Iniciaron un procedimiento legal contra él. Y ahora, ¿qué vemos en esta escena? Primero que todo, Dios le ordena a Moisés que se coloque delante del pueblo como el juez de Israel, que sostiene en su mano la vara del juicio. El pueblo entendía bien el símbolo de la vara en la mano de Moisés. Ellos habían visto con sus propios ojos cómo el río Nilo se convertía en sangre cuando Moisés lo golpeó con la vara. La vara del juicio era un símbolo de autoridad y era a la vez el instrumento con el cual se llevaban a cabo los juicios de Dios contra Egipto. Entonces, ahí tenía que surgir una pregunta. ¿Qué juicio vendría si Moisés levantaba ahora su vara contra este pueblo? Dios también dijo en el versículo 5, leámoslo ahí, dice: toma contigo de los ancianos de Israel. En el Antiguo Testamento, los ancianos de Israel eran los encargados de juzgar los asuntos difíciles. Por tanto, cuando Moisés los reunió, estaba formando en una corte de jueces y testigos. Se estaban llevando a cabo todos los requerimientos para un juicio, y nada estaba quedando por fuera en ese establecimiento de un juicio con una corte de jueces y testigos. Y como todo juicio, solo faltaba que se sentenciara al culpable. El pueblo, sabiendo la gravedad de su pecado, solo esperaba que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Pero ocurre algo supremamente extraordinario, algo que nuestra mente ni siquiera logra imaginar, no lo logra ni siquiera comprender, algo que solo Dios en su gracia puede hacer. Dice el versículo 6: he aquí que yo, el creador del cielo y de la tierra,
el Todopoderoso, el Omnipresente, el Santo, el Majestuoso. Yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. En el Antiguo Testamento, Dios no estaba delante de los hombres. Los hombres estaban siempre delante de Dios. En Deuteronomio, los litigantes, que son las personas que defienden una causa ante un tribunal, los litigantes de un caso legal eran citados a estar parados delante del Señor. Así lo menciona, no, lo voy a leer rápido aquí, Deuteronomio 19:17, dice así en la Escritura: los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Así lo declaraba la ley de Dios. Pero en el texto de estudio que nos corresponde esta noche, es la única vez en toda la Biblia donde Dios está delante de los hombres. Es en ese momento donde Dios le iba a enseñar a este pueblo duro de corazón el camino que había Él determinado para que el hombre pudiera ser salvo. Como dice el pastor Sugel Michelet, Dios estaba accediendo a la demanda de ser llevado a juicio, pero no en el tribunal de ellos, sino en su propio tribunal. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, ¿qué vemos en esta escena? Dios decide colocarse sobre la roca en el monte Horeb. Dios recibirá todo el castigo que merecía el pueblo por su rebelión. El pueblo merece morir. Merece todo el castigo justo y santo de Dios por su rebeldía e incredulidad. Pero Dios decide recibir todo el peso del castigo que merecía el pueblo para poder salvarlos, siendo satisfecha su justicia. El pueblo, en vez de recibir todo el juicio de Dios por su pecado, ahora recibe la gracia y la misericordia de Dios. Edmund Clooney dice: Dios, el juez, soporta el juicio. Él recibe el golpe que la rebelión del pueblo merece. Su justicia debe satisfacerse. Si el pueblo de Dios ha de ser perdonado, Él debe sufrir su castigo. Y sigue diciendo Clooney: la redención de Dios de su pueblo rebelde debe ser más que un acto de liberación. Debe ser un acto de amor expiatorio. El pueblo neciamente, mira lo que dijo en el versículo 7, leámoslo. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Sí, el Señor estaba entre ellos, pero de una forma en la que nunca se hubieran podido ni siquiera imaginar. Una forma en la que solo el Dios de gracia y misericordia que encontramos en las Escrituras, solo ese Dios de gracia puede responder. Allí estaba Dios parado sobre la roca,
Y no solo estaba allí con ellos, sino que ahora estaba en el lugar que a ellos les correspondía, soportando todo el juicio que ellos merecían por su pecado. Es por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vio que era Dios en la persona de Jesucristo quien estaba sobre la roca. Fue Cristo quien fue golpeado con la vara de la justicia de Dios en lugar de este pueblo incrédulo y rebelde. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios, versículos, 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Aquí está hablando de ese pueblo de Israel en el desierto. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca era Cristo, iglesia. La roca es Cristo, donde se prefiguraba cómo iba a ser herido en la cruz del Calvario. Y cómo el agua que salía de la roca prefiguraba el Espíritu Santo que iba a ser dado a los creyentes después de que Jesús fuera crucificado y glorificado. Eso también lo enseña el Nuevo Testamento. Vamos por favor a Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. Donde vemos que todo en el Antiguo Testamento, todo fue decretado por Dios para que hablara de la majestuosidad de la obra y la persona de su Hijo. Juan 7, del 37 al 39 dice así, hablando Jesús. En la fiesta, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Escribió el pastor Sugel Michelén: Cristo es esa roca bendita en la cual podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed para siempre. Esta es la gran historia que se revela a través de todas las historias de la Biblia. El ser humano pecó contra Dios y se rebeló contra su autoridad. Pero en vez de dejarnos en esa terrible condición, el Dios de toda gracia estableció un plan de salvación que hiciera posible el perdón de pecadores culpables sin pasar por alto su justicia. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como lo dice Gálatas 4:4, en el tiempo determinado por Dios, en el tiempo que Él en su decreto había determinado que sucediera, lo que apuntaba a este evento
de Éxodo 17 se hizo realidad. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como dice Romanos 8:32. En la cruz, el Hijo de Dios tomó el lugar de los que Él representaba y sufrió toda la ira del Padre por los pecados de su pueblo. Por su muerte sustitutiva, Él se convirtió para nosotros en una corriente de agua viva, que es exactamente lo que de su boca salió en Juan capítulo 4. Y vamos por favor ahí, Juan capítulo 4, palabras que le expresó a la mujer samaritana. Juan 4:14. Juan capítulo 4, versículo 14, y dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Un predicador del siglo XVIII llamado William McQueen escribió: el agua fluyó abundantemente cuando la roca fue golpeada. La corriente milagrosa no se extinguía, aunque cientos de miles de personas y su ganado bebieron de ella. Tampoco las áreas secas del desierto pudieron terminar con la abundante agua. Haciendo referencia en Salmos que menciona esto, como las aguas corrieron y corrieron y corrieron. Pero ni el desierto, como sigue diciendo este predicador, pudieron terminar con la abundante agua que salía. Así de inextinguible es la plenitud de Jesucristo, de donde todo tipo de hombres, judíos, gentiles, bárbaros, escitas, esclavos y libres, pueden recibir todo tipo de bendiciones. Ustedes no están restringidos en Él, oh hijos de los hombres. Este río de Dios lleno de agua no puede secarse ni extinguirse, sin importar cuán abundantemente tomemos de sus refrescantes corrientes. Fin de la cita. El Señor Jesucristo es nuestra roca ahora, iglesia. Y ahora tenemos en Él lo que los israelitas pusieron en duda y de lo cual se quejaron contra Él. Como creyentes ahora tenemos su provisión, tenemos su protección y disfrutamos de su presencia continua en todo momento. El mismo Jesús lo dejó escrito en su palabra. Mateo 28:20 dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia en medio nuestro. Y no solo eso, sino cuando le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Hablando del día de Pentecostés, Hechos 2, donde el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. Qué privilegio, iglesia. Cuánto necesitamos meditar en la quietud de nuestro lugar de oración. El Dios del universo, rico en gracia y misericordia, habitando en ti y en mí. Aplicaciones. La voy a llamar mejor como una vez compartíamos con el pastor Pablo. En una clase de los martes discutíamos y mejor llamémoslo afectaciones. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta esta historia de gracia para con nosotros, iglesia? Cuando meditamos en nuestro lugar a solas y de oración, en ese deleite que Él nos da para que lo disfrutemos, cuando meditemos en su gracia,
cuando meditamos en su inconmensurable amor y misericordia para con nosotros, hombres pecadores que éramos igual que ese pueblo rebelde de Éxodo 17. Éramos iguales a ellos. Nosotros no éramos mejores que ese pueblo incrédulo y testarudo. Cuando meditamos en su sacrificio sustitutivo, recibiendo la ira de Dios que nosotros merecíamos, que como lo veíamos el domingo y que nos lo dice el libro de Nahum, es el furor de su ira. Dice que es como si las estuviera él encima y las piedras se desmenuzan ante el furor de su ira. Eso era lo que tú y yo merecíamos. Cristo, nuestro sustituto, nuestro Salvador. Por eso es que en el Getsemaní sudaba gotas de sangre. Su Padre, una relación infinita, no en sustancia, sino en relación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se quebrantó esa relación perfecta porque cargaba con los pecados de su pueblo y recibía el furor de la ira de Dios. La vara del juicio caía sobre él. La vara que tú y yo merecíamos y que eternamente no se podrá satisfacer, porque somos seres finitos. Él la recibió. Cuando meditamos en el costo que tuvo que llevarse a cabo por nuestra salvación, la sangre del Hijo de Dios encarnado, alguien tenía que morir. Cuando meditamos en esto, iglesia, solo hay una respuesta. Solo hay una respuesta. Señor, quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Que nuestro corazón hoy se derrame en adoración y agradecimiento ante tan insondable y majestuosa obra de gracia para pecadores como nosotros. Y no puedo terminar este sermón sin hacer una invitación a las personas que no han entregado su vida al Señor. Hoy, por la gracia de Dios, estás escuchando esta historia de amor de Dios para con su pueblo. Hoy has podido ver la hermosura de Cristo y su obra. Hoy has podido sentir la vara del juicio sobre tu cabeza y sobre la mía. Pero Cristo se puso entre Dios y nosotros. Yo te invito, si tu vida no es Cristo, que vengas a Él. Ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados, pon toda tu confianza en Él. Vive para Él. Él es el único que es digno de suprema adoración y alabanza. El Dios eterno, infinito, en gracia, en amor para con su pueblo. Ven hoy a Él y bebe el agua que Él nos da y que es una fuente de agua que salta para vida eterna, como se lo dijo a la mujer samaritana. Si nos seguimos alimentando, y con esto termino, de las aguas que da este mundo falso y sin sentido,
que continuamente nos está deslumbrando con humo pasajero, con trofeos imperecederos, con cosas materiales que en poco tiempo se oxidarán, con triunfos personales que se olvidarán. Cuando seguimos bebiendo un agua contaminada que no satisface y que no quita la sed, no dejaremos de sentirnos vacíos, sin sentido, y seguiremos llorando a solas en nuestra habitación. Aunque al otro día salgamos a nuestro trabajo o ante nuestros amigos con una sonriente y agradable sonrisa. O matrimonios en las redes sociales que se ven relucientes, pero son un infierno en casa, porque siguen bebiendo de un agua que, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 4, no sacia. Solo Cristo, solo el agua de vida eterna que Él nos da, es la fuente de agua que salta para vida eterna. Bebamos de ella. Aún nosotros cristianos que llevamos años aquí en nuestra iglesia, y de pronto muchos años antes de ella, de haber venido a este pedacito del cielo en la tierra, donde nos alimentamos de su palabra. Bebamos solo del agua de vida, solo de Él. Que Él sea el todo de nuestra vida. Y no sigamos siendo engañados por este mundo corrupto y pasajero que te está dando agua adulterada. Pidámosle a Dios discernimiento para sumergirnos en ese océano insondable de su palabra, en ese estudio a solas que por medio del Espíritu Santo cada día refresca más nuestra alma y sacia nuestra sed. Esa palabra de vida eterna que nos llevarán cada día a poner la mirada en lo celestial y anhelar con todo nuestro ser el día que Él nos llame a su presencia. Ven, Señor Jesús.